Buenos días de nuevo. Espero que estén ingresando todos. Vamos a ver. A ver acá, ¿cómo va? Sí, tengo a Huáscar, Eddie. Enseguida presentan, por favor. Mientras les comparto, este sería el enlace del Classroom. Por favor, una captura de pantalla. La voy a capturar y la voy a poner por este. Vamos, Huáscar, por favor. Huáscar Condori. Está bien, buen día, ingeniero. Comparto la pantalla, ¿no? Buenos días, sí, por favor. Buen día, ingeniero. Está bien. Eh, Dice que está inhabilitado, Inge. Perdón. Sí, ahora sí. Eh, Buen día, Inge. ¿Se puede ver, Inge? Sí, He creado una clase de ingeniero automóvil. Ser vamos, color por ¿puedes defectos. ejecutarlo? ¿Puedes ejecutarlo? Huáscar. ¿Lo hago coser, Inge? Luego, perdón, lo hago. Sí, sí, lo ejecutas, Ya, por favor. está bien, lo ejecuto, ingeniero. Ahí creas un objeto. Eh, por defecto, Inge, o le doy características. Por defecto. Y ahora, a ver, acelerar. ¿Cuánto, ingeniero? Eh, por ejemplo, un 5, digamos. Ok, perfecto, está muy bien. Te anoto. Eh, Está bien. voy a, voy a habilitar un formulario y ahí vamos a ir viendo. Ok, muchas gracias. Déjenme un Está bien, segundo. ingeniero. Tu nombre completo es. O Huáscar Ricardo Condori Vera. Voy a hacer mi planilla. El siguiente, Huáscar Rivera, Huáscar Condor Rivera, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ok, Esto es Zoom. Eddie Roque Poma. Por favor, hasta Alan. Ingeniero, se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya lo he compartido. Ah, ya, está bien. Lo primero que voy a hacer es inicializar el programa.
Ahí está. Le voy a dar un nombre, no objeto 1. No. El nombre de la clase está con auto. Al objeto 1, no sé. Aquí lo que indica es que va a acelerar cuánto, bueno, el valor que yo le voy a introducir va a ser, va a indicar, no, acelera y tantos metros sobre segundo. Entonces puedo colocar acelera, por ejemplo, unos, a ver, 10, ¿no? 10. Sí, sí. No, está mal. Ahí, era punto. Ahora sí. Acelera 10 metros sobre segundo. Si no están bien, objeto 1 y retrocede. Digamos 45 metros. Y ahí también me aparece. Ok. Debería, bueno, está muy bien. Debería, pero mm, cuando acelera debería detenerse, ¿no? Antes de retroceder. Entonces deberíamos hacer uno que sea detenerse también, ¿no? Sí, Entonces, y después preguntar antes de retroceder antes de retroceder, preguntar si este vehículo está detenido, ¿no? Para empezar a retroceder, ¿ya? Eso lo vamos a ver si lo podemos complementar después. ¿Cuál es tu nombre? Eddie Roque Poma. Eddie Roque Poma. Ok. Gracias, Eddie. Está bien. Eddie Roque Poma. ¿Quién fue el primero que presentó? Creo que no está bien su nombre. Yo, Inge, buen día. Huáscar. Sí, sí. Perdón, Huáscar, sí. Te había puesto otro nombre. Huáscar. Ahora sí. Por favor, Está ahora bien. Eddie Bilbao. Eric Bilbao, perdón. Estoy cambiando. Estoy de sacerdote, estoy bautizando. Eric Bilbao. No, no te escucho, Eric. Hola, hola. Ahora sí. Ya, ok. Este sería el programa que estoy presentando. Acá se ha puesto la parte del constructor, las propiedades, los atributos y los diferentes métodos, avanzar, detenerse, retroceder y acelerar. Acá me he puesto los primeros objetos. Como es en una clase automóvil, le he puesto un objeto que es camión y otro motocicleta. Haciéndolo correr, he tenido acá. Estos son los resultados. En el segundo caso le he puesto ya la parte de aceleración, donde aquí le he puesto ya el argumento. Ok, a ver, si nos vamos al método retroceder. Ya, el método retroceder debería retroceder cuando está detenido el auto. Entonces, cuando ponemos en detenerse,
en la función detenerse, puedes crear una variable ahí debajo de la línea 12, en la línea 13, Ya, acá. sí, pones self punto parar igual a 1. Ya. Ahora, bueno, copias lo mismo, toda esa línea, y en avanzar le pones ahí abajo de la línea parar igual a 0, ¿no? Y en retroceder también, ahí 0. Y en acelerar también 0, ¿no? Ya. Sí, ahora en la línea 10, ahora subimos 10 de 6. En la línea, en la línea, perdón, no había visto bien, en detenerse, en la línea 11, o sea, debajo de la 12, perdón, debajo de la 12, en la 13, ahí le pones un enter. Aquí. Mm, mm, sí, pues, no, antes de esa Ah, línea. ya. La línea, ahí es. Haces un if, si entre paréntesis, self, punto parar, es igual a 1. Sería entonces así en este caso. Igual, sí. 2 puntos. Al siguiente. A ver, me equivoqué de función, perdón. Toda esta línea, copiarla o moverla. Esa es la línea 13, moverla, y me equivoqué, sí. No es en detener, ¿no? Toda la línea 13 la puedes copiar o mover Ya, ¿a dónde lo voy a mover? a retroceder, porque tenemos, antes de retroceder, tenemos que verificar que esté en 1, ¿no? Ujú. Ahí ponemos if, eh, tendría que estar el print ahí identado, ¿no? En la siguiente línea. Ah, ya. El de retroceder. Sí. Está bien. Y también el self, ese también debería estar identado. Exacto. Entonces, si está parado, va a retroceder. Si no, else le pones ahí 2 puntos, print, entre paréntesis y entre comillas dobles o simples, igual, debe de tener el vehículo. Ya, entonces, si de nuevo lo ejecutamos, vamos a ver que si hacemos avanzar y después retroceder, me va a decir que tenemos algún problema, ¿no? Entonces ahí estás utilizando avanzar y Ujú. después acelerar, retroceder por en vez de acelerar. Ya, está bien. ¿Listo? Ok, ahora sí. Ahí está. Debe de tener el vehículo, ¿no? Entonces, debería haber antes de retroceder, detener, ¿no? Sí. Entonces, ese método más podemos utilizar para... Muchas gracias, Eric. Gracias por la ayuda. Está bien. De nada, chao. Bilbao, ¿no? Bilbao. Ok. Ahora, ¿qué nos toca?
Giovanni Butrón. Ingeniero, Buenos días, ¿qué tal? buen día. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no, ingeniero? Sí, Ya, esto está programado. Ya voy a crear primero el objeto, que va a ser en este caso car1. Por defecto lo va a hacer ingeniero. Al car1 le vamos a dar el atributo color. Le vamos a preguntar. Color. Color. Disculpe, parece que no lo guardé. Ahora sí. Disculpe, ingeniero. Tengo que definir primero de dónde está viniendo. Va a ser auto. Por defecto. car1.color. Le vamos a preguntar el color. Después vamos a seguir preguntando las demás funciones. ¿Qué cilindrada tiene? Y así, ingeniero, podemos seguir preguntando después de las puertas también. Tiene 2 puertas y ahora el método. He definido aquí métodos avanzar. Ya puede ser hacia adelante o hacia atrás. Parar cuando el auto está detenido y acelerar cuando ya le voy a ingresar yo valor. Aquí puedo definir si va a ser hacia adelante o hacia atrás. O podría decirle que está yendo hacia atrás. También puedo llamar a otra función que va a ser el de parar. No lucho, ingeniero, el que usted estaba indicando hace un ratito, de si está definido parado, no sabía cómo hacerlo. no, está excelente. El auto está detenido y luego el último sería el método de acelerar. Aquí podría ponerle. Eso es, ingeniero. He llamado a mis 3 métodos, que sería el avanzar, donde está delante y atrás, parar cuando está detenido y acelerar el valor que le introduzca. A ver, ¿cómo Tengo, ¿cuántos objetos se pueden crear? se pueden crear más objetos, ingeniero. Puedo crear, por ejemplo, ahorita el car2. Car2, cuantos yo quiera sería, ingeniero. No tiene un límite. Ok, Tengo que esta es la definir. respuesta, ¿no? Siempre tiene que tratar de ir a la respuesta de lo que se les está preguntando, porque Sí, he preguntado cuántos objetos se pueden crear. Bueno, no hay un límite específico, ¿no? sí. ¿Se puede, ingeniero, crear un límite? No, se pueden crear muchos objetos. Se puede poner, obviamente, un número de crear un número de objetos, ¿no? Al momento de poner el init y poner un código de una secuencia de creación de cada objeto, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Limitar la creación de objetos. A medida que se necesite la creación de objetos, se puede hacer. También se puede hacer de forma automática la creación de objetos, ¿no? En la instancia de un nuevo objeto, a medida que se va necesitando.
Por ejemplo, esto se utiliza mucho en videojuegos y me dice, ¿por qué se orienta tanto a videojuegos? Lo que pasa es que el skill del programador de videojuegos es bastante interesante, en el sentido de que este puede manejar bastantes cosas como bases de datos, tarjetas gráficas. Un programador de videojuegos es mucho más avanzado que una programación de aplicaciones. Decía en videojuegos porque, por ejemplo, se crean enemigos, ¿no es cierto? Naves enemigas en un videojuego, y estos son objetos que se van creando cada vez. Y también, aunque no crean en videojuegos, se utilizan métodos numéricos a veces. Ok, muchas gracias. Tu nombre es Giovanni Butrón, ¿no? Gracias. Alan Kispek. Buen ingeniero, voy a compartir. Ok. No sé si se puede ver, ingeniero. Sí, sí, se está viendo. Aquí está el programa, ingeniero. Yo lo hice así con su... estas son las características, ¿no?, del programa. Yo lo hice con avanzar, detenerse y retroceder. Lo voy a hacer correr y voy a primero declarar lo que es el objeto 1, es automóvil. Y podemos acceder, ¿no?, a lo que son eh, las características, ¿no? Primeramente el color, ya por defecto. Yo le puse en negro y las demás características también podemos verlas aquí. Ahorita está. Por ejemplo, el número de llantas, en este caso es obviamente 4. Y para lo que sería esto de avanzar, podemos ponerle, digamos, 10 metros. Eh, por defecto yo ya lo he puesto en metros y aquí está, ¿no? Nos sale, ¿no?, cuánto avanza. O directamente, aquí nos sale, ¿no?, lo que es las opciones, que se detenga directamente. Aquí salió un error. Al rato estaba funcionando bien. Bueno, pues, aquí me ha salido un error, ingeniero. Hace ratito estaba dando bien. No sé qué ha pasado. A ver, veremos el código. ¿En dónde está? Aquí está el código, ingeniero. Aquí creo que me he olvidado. Ahí tienes una coma de más, ¿no? Sí, ingeniero. Ahorita listo. Bueno, ahora sí. Vamos a correr de nuevo. Esto está ahí. Y... ahora sí, ingeniero. No, no sale, no, directamente que el automóvil se detuvo. Sí, hay Y algunas también, cosas que debemos corregir y no es por molestarlos o por nada por el estilo, es para que ustedes corrijan. Tenemos que sacar buenos profesionales a partir de ahora. Detuvo es con B dentilabial. sí, perdón, ingeniero. Vamos a tratar, y esto es muy importante, aunque crean que no, a la larga les va a servir como cuando sean profesionales, ya lo van a corregir. Y ahora, bueno, que yo les corrija ahora, no va, todos incurrimos en estos errores. Es cuestión del léxico un poco, que todos deben escuchar, por ejemplo, los diminutivos. Y como profesionales en ingeniería, no deberíamos utilizar diminutivos. Los médicos me explicaban por qué utilizan diminutivos, ¿no?
utilizan diminutivos para explicar, hacer confortable al paciente. Por ejemplo, abre la boquita, le dicen al pequeño, especialmente los pediatras. Levanta la manito, ¿no? O sea, todo en diminutivo. Te voy a sacar sangrecita, así incluso saben decir. Te voy a dar un pinchacito, ¿no? O sea, todo para hacerle sentir bien, confortable, es la forma. Pero en la parte académica, nosotros trasladamos en decir diminutivos. Por ejemplo, deben escuchar todos, yo escucho por lo menos, he contado al máximo unos 50 veces al día que dicen el diminutivo de ahora y dicen ahorita. Y eso está mal. No deberíamos poner ahorita, tampoco ratito, tampoco muchas cosas que no van, ¿no? Les decía también que tratemos de no utilizar correr el programa, ejecutar el programa. Les va a costar ahora, pero poco a poco van a ir identificando y su mente también les va, no digo que está mal, porque que digan ahorita, porque van a escuchar a los periodistas. Ahora que yo les he dicho esto, en todo lado van a escuchar la palabra ahorita. No está mal, pero es un mal modismo que hemos adquirido. Y nos repiten pues 50 veces al día, entonces nosotros repetimos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando en todo lado, pero ya nuestra mente y su mente de ustedes va a empezar a ejercitarse. Van a escuchar ahorita en todo lado, en todo momento, y van a ver que no es lo correcto, ¿no? En un momento, enseguida, ya mismo lo hago, puede ser, pero ahorita no está correcto. Y bueno, puede ser que incluso encuentre la palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, todo eso, pero la idea es que no sea correcto que hablemos en diminutivo en ingeniería. A eso me voy. Entonces, tratemos de no utilizar diminutivos, ¿no? Y eso es porque lo escuchamos todos los días. Está muy bien, Alan. Muchas Está bien, gracias. ingeniero. Sí. Bien, Alan ha sido el último que ha levantado la mano a tiempo. Hay dos, pero por esta única vez los voy a considerar. A ver, veremos quiénes son. Alex, Cristian. Sí, ingeniero. Ya. Ahora le comparto la pantalla, por favor. Ahora sí. ¿Lo puede ver, Inge? Sí, Ya, Inge. En acá ya ejecuté el programa anteriormente. Ya lo hice, yo le había incluso puesto algunos valores a distintas variables como la puerta, la cilindrada del motor y llantas en sí. Acá está el programa, acá está el código del programa donde acá insertamos lo que es el número de puertas, acá también la cilindrada del motor, el número de llantas también. Acá en el siguiente bloque, lo que hago es imprimir justamente las variables ingresadas, lo que era puertas, cilindrada y lo que es las llantas. Para el otro creé igual para la variable acelerar, también como de retroceder y de detener. Acá ya le puse valores, como le dije, valores que me había dado. Aquí ingresé el número de puertas que era 5. Ingresé la cantidad, la cilindrada del motor que le puse 2500 y el número de llantas. Acá imprimí los datos, puerta 5, cilindrada 2500 y llanta 5 igual. Puse 5 por la llanta de repuesto, ¿no? Y acá en cuanto a lo que es la aceleración, le puse yo 50. Y a lo que era retroceder y detener, yo le puse cero por la cantidad, por el número de acelerar en sí, ya que si el auto estaría en movimiento, retroceder estaría en 0, no retrocedería y por ende detener. Eso también se podría modificar de otras maneras, poniendo ciertos condicionales al programa,
y hacerlo de forma automática y ya no de forma manual. Ok, excelente. Por favor, a ver si ponemos un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora. Es decir, si yo pongo más de 120, me debe decir que no se puede acelerar más. Si puedes poner en el método acelerar una condicionante, como dices. Acá tenemos que condicionar con el condicional if, Inge, pero ahorita se me fue un poquito lo que es esa función, pero sí se lo puede hacer. En acá con un condicional if, de decir sí esto y sí no. Así. Y de ahí posiblemente ya ir desarrollando un poco más, más a fondo. Ahorita se me olvidó un poquito lo que era de los condicionales, pero sí se lo puede hacer, Inge. De que acá al momento de ingresar un valor, ya reconocerlo y con ciertos condicionales, por ejemplo el if, ir limitando las acciones que se pueden realizar. De poner un valor de 120, por ejemplo, el auto decir, se encuentra avanzando y si detecta un valor mayor a 0, decir el auto está acelerando, o si es menor a 0, el auto está detenido. Eso se podría hacer, que ahorita no me recuerdo muy bien los pasos a realizar. Estoy levantándome del piso. ¿Cómo es posible que me digas que no te acuerdas? Trata de hacerlo, pues. Por eso estamos. A ver, primero, andate a opciones. Options. Show line numbers para ver el número de líneas, ¿no? Ahora, antes de la línea 14. ¿Ya? Ahí ponemos un if. Entre paréntesis, vamos a hacer referencia a la variable que estás recibiendo. Self. Punto acelera. Es mayor. Acelera. Ya. Mayor. Uy. Ahora sí. Me sigue dando ataques contigo. No, Inge, 120. Ya. Después del paréntesis ponemos 2 puntos. Enter. Ponemos print. Entre paréntesis y entre comillas. Excedió el límite de velocidad. Excedió, está mal escrito. Sí. No está bien. X, C, falta la X. Dice X. X, se dio X, se dio exacto. Ya, después debajo de la línea 15, ponemos a la altura del if, el else, que es else, quiere decir 2 puntos, quiere decir si no. Si no ha excedido la línea de velocidad, entonces ponemos acelero. Else, 2 puntos. Y abajo tenía que estar indentado este print. Ese print que tienes ahí que dice aceleró de la línea 18. Esa borrala esa línea de las 17. O ponla ahí, si movela también ahí, no sé. Ahí tienes que darle una indentación. En la línea 17, aumentarle un tab, una indentación. Como el que está arriba, 14 y 15, igual. Está bien, eso no lo borres.
Ya. Falta pero una indentación. A ver, si te fijas en la línea 14, lo que está debajo del if, que es la Sí. 15, está con un espacio y después viene print, en la línea 15. ¿Ve? Sí. Lo mismo Ah, tiene que ser ahí abajo para que lo del else no hagas con espacio, a borrarlo los espacios. Haz con el, también así, exacto, mejor. Ahora sí, a ver, realizamos, además podemos hacerlo en el mismo programa. Si nos vamos a la línea 23, ahí vamos a crear el objeto directamente. Entonces pone objeto 1 para no estar creando cada vez en línea de comandos. Objeto 1 igual a qué. Hemos dicho que debería ser por buenas prácticas con mayúscula, pero bueno, ya le has puesto con minúscula, así que ni modo. Pero en la próxima traten de hacer las clases con mayúscula. Ya, creamos el objeto. Abajo, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acelerar directamente, ¿no? Enter, le pones, ¿qué es el acelerar? No, el objeto 1. Punto. Acelera, ¿no? Acelera es la función. Entre menos mal que vas a ser ingeniero, no secretaria. Entre paréntesis, la velocidad, a ver, vamos a poner velocidad, primero vamos a acelerar máximo, 200. Ya, después vamos a copiar esto y vamos a ponerle 80. en la línea de abajo. Sí. 80 en vez de 200. Ya. Ejecutamos el programa. Ya, aquí está. Vamos a poner 4. Hay algún problema, ¿no? ¿Cuál Acelera. es? El error está en acelerar. Acelera. Cientos. ¿En qué línea? Dice? La línea 24. Acelera. No, acelerar. Acelerar, dice. Acelerar, ahora sí. El de abajo también. Ah, sí, 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 sí. Acelerar. No, me va a dejar el error va. 14 y 24. Acelerar, acelerar. No, esto estaba bien. No, estaba bien ese acelerar. ¿Qué error dice? Acelerar. Ya está tomando el otro valor. Sí. Borrarle el self ahí, nada más. En la línea 14, el self hasta el punto borrar. Por esta vez vamos a tomar solamente acelera. Ya. Ahí está. Bien, primero ha dicho que excedió el límite de velocidad, ¿no? Ya Sí. considera el if y no sé por qué no has podido hacer si es tan fácil, ¿no es cierto? Y aceleró a 80 en caso de que sea menor de 120, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 120? ¿Va a acelerar o no?
Estaría en el rango del límite, porque es mayor a 120. Tendríamos que poner mayor o igual en el momento de la igualación acá. No, a ver, ¿cuál era la pregunta que te he hecho? De que si pongo 120, ¿Va a acelerar? eh, tendría que acelerar. Esa es la respuesta, ¿no? A ver, pondremos, en vez de 180, ponle, o digo 80, ponle ahí, solamente el 80 cambia a 120. Excedió el límite de velocidad. Acelero Ah. 120, ¿no es? Sí, pero también me manda el mensaje de excedió el límite de velocidad. Es por el primero que has puesto, acelerar 200. Ah, ya, sí. A ver qué pasa. Está bien. Ok, muchas gracias, Alex Guachaya, ¿no? Sí, Inge. Bien, déjenme un momento, voy a organizarme. Les he pasado el código del Classroom. Lo voy a pasar por el grupo. Ah, ya lo han pasado. Gracias. Voy a volver a pasar. El avance que está en el Classroom, vamos a variarlo un poco. Voy a actualizar también las diapositivas. Teníamos lo que son listas. Las listas son arreglos en realidad que permiten el manejo de gran cantidad de datos. Es por eso que Python es utilizado para data science, para big data y para todo el manejo de grandes datos. Entre las operaciones que se tienen, operadores aritméticos habituales, obviamente se tienen todas las de adición, sustracción y entonces la parte de exponenciación es asterisco, asterisco y la potencia, ¿no? La vamos a ver acá rápidamente. Voy a darles un ejemplo. A ver,
Déjame ver. Vamos a hacerlo rápidamente. Decía, acá, por ejemplo, viendo las funciones que les he mostrado, tenemos 2 elevado a 4, 16, 4 elevado a 3, 64, ¿no? Esa es la potenciación. La división, 7 dividido entre 3 es igual a 2.33. 7 módulo, que es el porcentaje, entre 3 me da 1 porque es el residuo. Ya, y esto es interesante, el residuo. Cuando el residuo es 0, quiere decir que se trata de un número entero, o divisible, perdón, por 3, ¿no? O en este caso, si pongo 9, módulo 3, es divisible por 3 porque me da 0, ¿no? El residuo. Ahora, también me sirve para múltiplos. Por ejemplo, puedo establecer los múltiplos de un número. Por ejemplo, definir un programa en el cual nos permite manejar los múltiplos de diferentes números, múltiplos de 5, múltiplos de 10, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso nos sirve esta parte de módulo. Es bastante interesante en Python. Esta parte quisiera que la manejen también bastante bien, que es en realidad son acumuladores, que es A más igual B y va acumulándose. Y puede ser igual más o más igual, ¿no? Vamos a hacer la prueba con esto. Defino 2 variables, A igual a 0, pero con unas clases mejor. A igual a 0 y B igual a, bueno, debería poner B igual a 0 también. B igual a 1. Ya, si quiero hacer la suma cada vez de A más igual B, quiere decir que esto es lo mismo que haga A igual a A más B. A más B, ¿no? Entonces el valor de A va a ser 1 en este caso. Y si vuelvo a hacer lo mismo, A más igual B, es igual que haga A igual a A más B, ¿no? Entonces en este caso me va a dar 2 el resultado. Es un acumulador, ¿no? O sea, puedo acumular en este caso. Y la sintaxis es mucho más sencilla, ¿no? Lo mismo pues para restar A menos igual y todo esto. Esto lo han debido llevar en programación, muy básico. Y si no, pueden hacer sus respectivas pruebas. Se tiene para menor que, mayor que, mayor igual que, mayor igual, igual, para denotar una lógica de igualdad. Y cuando no son iguales es un signo de admiración y
y el signo igual. Ya lo habíamos visto esto. Tenemos el signo de la if. Acá tenemos una indentación y el bloque. La condición y 2 puntos. El else es bastante sencillo. Como les digo, es bastante básico. Lo han debido hacer. Tenemos el while, el else, el for. El for sí es algo diferente de las otras instancias que habíamos visto. Pero bueno, tampoco es muy complicado, ¿no? Se tiene en esto, vamos a ver algún ejemplo. Habíamos visto anteriormente cómo es la sintaxis del for. Y lo bueno es que se puede, no se necesita muchas líneas, ¿no? Aquí tenemos el for, ponemos un índice, ponemos en un rango, un range de, voy a ponerle de dónde va a empezar y dónde va a terminar, pero siempre es menor al límite que va a empezar. Entonces, si quiero contar del 5 al 10, pondré del 5,11. Tengo una llamada, me disculpan por favor unos segundos. Bien, voy a hacer un rango, una impresión. De este índice que va variando. Es bastante sencillo, ¿no? Pongo el índice, la variable que va a variar con un for de 5 hasta 10, porque es menor al límite que se va a colocar. En este caso es el índice es i, me equivoqué acá, es i. Entonces el índice es el que voy a imprimir. Voy a ejecutar esto. Voy a grabarlo con prueba 4. Y acá lo ejecuto de nuevo. Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto ha sido en un rango de 5 a 10. Y es el número límite, ¿no? Es el for, es bastante interesante. Y puedo hacer, contar, por ejemplo, desde 1 hasta 10, que sería este. Y voy a ver los primeros números que son pares a partir de estos 10, ¿no? Pues hay muchas formas de ver esto. Voy a preguntar si cada una de estas variaciones que tiene el índice, que va variando del 1 al 10, y módulo 2 es igual a 0, quiere decir que si el residuo es igual a 0, entonces voy a poner print la variable que voy a colocar ahí, en este caso i, coma, entre comillas, un espacio es par, ¿no? Ejecuto esto y me dice que 2 es par, 4 es par, ¿no? Y obviamente puedo adjuntar acá un else y decir, si no, else, 2 puntos, igual hay una indentación acá para todo lo que está debajo del else,
y voy a poner en este caso si es impar, ¿no? Si no es módulo dividido va a ser 1 o va a ser diferente de 0, ¿no? Entonces le pongo impar. Y acá, como vemos, ya me da el resultado, ¿no? Es impar, es par, es impar, es par. Bien, Python es bastante amplio, tiene unas librerías muy amplias. Tiene la por conversión también de entero a conversión de string a entero, de entero a string. Se hace diferentes conversiones, también maneja números complejos. Esto es bastante interesante. Tal vez si alcanzamos a ver en el programa, digo en el contenido de la asignatura, en las series de Fourier, vamos a tal vez ver la parte compleja también. Vamos a ver si alcanzamos a eso. Y es bastante interesante. Acá tenemos las funciones como valor absoluto, el máximo de una secuencia, ¿no? El mínimo de la secuencia, el redondeo, ¿no? Y la comparación. Habíamos visto el input, que me permite recibir datos. También para convertir una cadena en valor numérico se usa a veces eval, que permite evaluar, ¿no? Esto es bastante interesante, esta función que evalúa. A veces evalúa valores, ¿no? Esto se utiliza en realidad para la calculadora igual. Esta función también es parecida a JavaScript. Bueno, aquí va a evaluar, va a ponerlo en entero en realidad, ¿no? Salida de impresión, se puede imprimir varias variables, hemos visto. La estructura de una función. Una función ya hemos utilizado en las clases, es como un método. La función se define con def y se hace una función para reutilizarla, ¿no? No siempre se lo hace en clases, se la puede hacer en algún programa donde define una función para realizar cualquier valor si se quiere. Vamos a hacer alguna prueba acá. Precisamente de esta vamos a volver la función. Es decir, voy a definir una función a partir de esto. Una función que es algo que se va a repetir. Def, una función que clasifica, vamos a poner. Una función que clasifica va a recibir el valor acá y vamos a identificar igual si es par y si no es par, ¿no? Entonces recibimos el valor. En este caso no hay que poner self porque es una función que no pertenece a una clase, es una función externa. Vamos a poner si valor, esto puede ser entre paréntesis o así solamente con la condición. Si valor módulo 2 es igual a a 0, vamos a poner print entre paréntesis y entre comillas es múltiplo de 2. Para ganar tiempo voy a
hacer con el 3. Y con el 5. Y acá, esta es una función que la puedo llamar cualquier momento. Y voy a utilizar acá un for con un índice en un rango desde 1 a 100. Entonces voy a poner 1 a 101. 2 puntos. Voy a llamar a la función clasifica, simplemente. Y le voy a mandar el valor de i. Este valor de i va a ir a ingresarse acá y va a ir comparando y me va a dar resultados por cada uno. Entonces, tendría lo siguiente, ejecutando el programa. Ya tengo de los 100, ¿no? Es múltiplo de 2. Ah, me faltaba el número. Voy a poner el número. Acá el valor. Ahora sí, ya tengo 2 es múltiplo de 2, 3 es múltiplo de 3, 4 es múltiplo de 2, 5 es múltiplo de 5, 6 múltiplo de 2, 6 múltiplo de 3 también, 8 múltiplo de 2 y así de todos, ¿no? Entonces una función puede ser reutilizada cuantas veces quiera y con diferentes valores. Bien, los módulos de importación. Y esto es bastante interesante y acá quisiera que me tomen mucha atención para poder configurar nuestro Python para que tengamos las librerías adecuadas para el manejo de los métodos numéricos. Una de las librerías que vamos a utilizar es la numérica, NumPy, que nos va a permitir manejar lo que es matrices, más que todo, y algunas otras funciones matemáticas importantes. Y también la de Matplotlib. Y las dos las vamos a instalar, ¿ya? Voy a instalar la librería NumPy. Y esto quisiera que me tomen mucha atención. Voy a compartirles acá. Voy a símbolo de sistema y como había instalado la parte de Python
con el pad. Voy a utilizar eso para instalar la librería NumPy. La verdad que, bueno, yo ya tengo instalado. Voy a ver si me lo actualiza o me dice ya está instalado. Voy a utilizar la directiva acá en el símbolo de sistema o en el shell de Windows o el intérprete de comandos, símbolo de sistema, tienen varias traducciones, ¿no? Yo lo prefiero llamar shell porque es también una terminal, al igual que en Linux, y ojalá que algunos de ustedes ya estén utilizando Linux, porque es mucho mejor, es de código abierto y se puede hacer muchas cosas en parte de desarrollo en Linux. Yo no critico a los que utilizan Windows, yo también lo utilizo porque está más difundido, pero tampoco voy de la otra parte donde dicen algunos radicales de la parte del desarrollo tecnológico de nuestro país, dicen que no debemos utilizar cosas del imperialismo. No me voy a tocar esos temas. Usted dice interesante, pero para mí lo que funcione bien debemos utilizarlo. NPM es la directiva para... perdón. pip es la directiva pip. pip. Install. NumPy se llama la librería. NumPy. Lo tienen, ¿no es cierto? Estoy viendo acá. Pip, install NumPy. Obviamente tienen que estar conectados a internet, ¿no? Entonces va a hacer la conexión y va a instalar. En el caso mío seguramente va a decir que ya lo tengo instalado o si me lo va a tratar de actualizar alguna versión, supongo. Me dice que ya está instalado el paquete, ¿no? En el caso de ustedes, si no lo tienen instalado, lo deberían instalar de esta forma. Otra aplicación que yo utilizo generalmente para esta parte de enseñanza, a veces es mucho más práctica, es la de Anaconda, de Jupyter de Anaconda. Si algunos quieren instalarlo, es bastante interesante esta plataforma, especialmente para enseñanza. Y a veces me facilita mucho la parte de mostrar el código. Como lo hemos hecho ahora, pueden continuar haciéndolo en el ID de Python o algunos que estaban manejando el Code Studio también. No hay problema, ¿no? Y algunos que quieran ver algo diferente, podemos utilizar el Jupyter de Anaconda, que es bastante interesante para la parte de enseñanza. Yo lo veo mucho más interesante. Por ejemplo, voy a crearme aquí una nueva página en la cual ya es de manera en la web. Ya tengo lo que es Python y me puede correr todas las librerías. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, acá algunas funciones. Ya hemos hecho la parte de importación. Tiene varios módulos en los cuales podemos importar. El módulo de NumPy tiene varias cosas. Vamos a tratar de hacerlo acá. Acá tengo, por ejemplo, import NumPy. Y voy a utilizar algo que para que no se sorprendan, porque en muchos lados están en los textos. Hay bastante documentación de Python. Esta librería la renombran para no estar escribiendo NumPy en todo lado. Entonces la renombran como as, significa como, as
NP. Import NumPy, en este caso la estoy renombrando como NP. Y en este caso voy a crear una matriz de NP, ya voy a utilizar como una clase. Entonces voy a poner punto, voy a crear, perdón, es una variable, voy a crearme una variable A, va a ser igual a NP, punto, una matriz de ceros, entre paréntesis, voy a utilizar una matriz de ceros de 3 por 3, 3,3. Vamos a ver si se ejecuta. Y bueno, acá pongo ejecutar run y me ejecuta. Bueno, ya la ha creado, ¿no? Voy a poner A y bueno, me dice que no puede interpretar. Hay algún... no tengo algún problema de esto de imprimir. Acá voy a poner de nuevo print A. A ver, voy a ver la sintaxis. Tengo algún problema con la sintaxis de NumPy. Nuevamente, en actualización de... Estoy queriendo crear una matriz de 3 por 3 de ceros. Y bueno, la sintaxis me está fallando. Voy a ver cuál es el problema. Ya tengo, bueno, no es una matriz. Para declarar una matriz doble tengo que poner dos paréntesis. Ese es el problema. Voy a arreglarlo. ¿Dónde está mi matriz de NumPy? Hay que checar. Estoy changueando otra vez. Bueno, acá tenemos entonces, acá debería poner como una tupla. Son dos valores y ahora sí voy a crear una matriz de ceros, ¿no? 3 por 3. Estoy poniendo doble paréntesis porque estoy poniendo el valor en realidad de la lista que estoy colocando ahí, ¿no? Es una matriz de ceros, 3 por 3. Y esto es lo bueno de Python. Quisiera que consideren esto, que para crear una matriz en tiempo de programación en lenguaje C, hay que pedir los datos, ¿no es cierto?, de cuánto por cuánto o crear una matriz grande. Acá se puede redimensionar incluso el mismo A, ¿no? Y esto va a permitir hacer funciones interactivas bastante interesantes. Para crear una matriz de unos, voy a crear una matriz de unos de 3 por 3. Voy a imprimir como ven, este Júpiter Anaconda es bastante interesante para la enseñanza, ¿no?
ya no tengo que grabar y todo, hacerlo ahí, ejecutarlo rápidamente. Entonces he creado una matriz de 3x3 de ceros y una matriz de 3x3 de unos, ¿no? Y NumPy, que es esta librería, y la estoy renombrando como NP, y la estoy utilizando en este caso, de esta forma, me va a permitir utilizar varias otras funciones que tiene NumPy, ¿no? Para poder manejar mucho más fácilmente lo que son matrices, en este caso, y manejo de arreglos, ¿no? Ya sea unidimensionales o bidimensionales de 2 dimensiones, como matrices. En realidad estos son arreglos, ¿no? Bien, se puede, vamos a ver, por ejemplo, hacer operaciones. A más B entre matrices. A por B sería 0. A menos B menos 1. Y así de sencillo se hacen las operaciones, ¿no? Entre matrices. Entonces, en lenguaje C, para hacer esto, si no contaba con librerías específicas que ya se han realizado, que es muy complicado, ¿no? No se han estandarizado. Se ha trabajado mucho con lenguaje C, C++, en tratar de llegar a este tipo de librerías. Se tenían librerías bastante extensas, pero no eran difundidas como ha sido difundido lo que es Python en realidad a lo largo de estos años. Entonces, la evolución de este lenguaje ha permitido que se puedan hacer tratamientos de gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, esto nos permite muchas opciones al respecto. Bien, ¿cómo puedo ir llenando cada uno de estos puntos? Es con un for también, al igual que se hacía anteriormente, para ir poniendo cada una de las posiciones. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la posición 2, 2, o en este caso se empieza desde 0, sería 1, 1. Voy a utilizar lo que son corchetes. ¿No? Me imprime de A1, 0, 0. Puedo recorrer cada una de estas, darles valores a través de un for. Por ejemplo, a la de ceros, puedo utilizar dos fors anidados. Como va esto va a ir hasta 3, voy a poner de 0 a 3. Dos puntos anidados con un for.
J en un rango o directamente puedo poner 3 acá, ¿no? También. Voy a acá asignarles un valor de 2 en 2, un contador que va a inicializarse en 0. Acá arriba voy a poner C igual a 0 y voy a hacer que esto se incremente más igual 2, de 2 en 2 y se almacene en cada uno de las posiciones, en el caso I y J. Voy a colocar el valor de C. Al final voy a imprimir, termina esto, voy a imprimir A. Ejecuto esto y ahí está. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. La tarea que tienen para mañana esta es tarea, por si acaso, la vamos a calificar como tarea también. La voy a colocar en el Classroom como tarea. Crear dos matrices A y B. De 5 por 5 de dimensiones en la matriz A. En la matriz A debe contener múltiplos de 3 y en la matriz B debe contener múltiplos de 5. Deben realizar las operaciones de suma, multiplicación, división y resta entre
dos matrices. ¿Ok? ¿Se han entendido? Sí, que se entendió. Ya. Voy a pedirles que, bueno, como esto no es muy largo, que pongan capturas del código y de la salida en pantalla, ya en el Classroom. Porque, bueno, no voy a poder revisar, son bastantes, el código, descargar el código, hacer correr el código y encima está equivocado, entonces como que perder tiempo para ver si la salida está bien. Entonces necesito capturas del código y del, de la salida. Ahora vamos a hacer algo mejor. Voy a darles una plantilla en Word y ustedes la convierten en PDF y la suben como tarea, ya, ahí copian el código mejor y ahí la salida, así vamos a hacer. Les voy a pasar la plantilla en el Classroom hasta un poco más tarde y también voy a habilitar la tarea para que vayan subiendo ahí. El plazo de presentación es antes de comenzar la clase de mañana, ¿ok? Inge, Sí, Inge, disculpe, ¿puede volver a mostrar el enunciado de la práctica? ok. Ya lo tienen, ¿verdad? Había unos errores acá. Sí. Tenemos varios errores. Múltiplos. A ver, me va a alcanzar yo creo el tiempo para... Entonces, esto lo vamos a llamar ejercicio con NumPy. Voy a compartir esto también para que me ayuden a ver.
La plantilla la voy a adjuntar en minutos más. La voy a crear para que tengamos algo uniforme. Muchos me presentan sin carátula, sin nombre. Para unificar esto, voy a crear una plantilla mejor, donde van a poner todos sus datos. Y también va a haber algunos puntos en los cuales ustedes tienen que llenarlos. Se van a dar cuenta que son temas de, sobre todo, el propósito de esta tarea y también las conclusiones. ¿Ya? La voy a adjuntar acá, pero en este momento voy a ver. Bueno, esto tiene una ponderación, todo está sobre 100%. Voy a calificar. También la fecha límite es el día de mañana, viernes, ahora son 7:59. Esto va a ir en tareas. Ok, entonces quedamos en eso. Hasta mañana. Mañana, a partir de mañana voy a crear un formulario de registro de asistencia para que veamos, ahí me va a dar la hora a cuál están ingresando y todo eso. Esto sirve para que al final, aunque no crean, empezamos a revisar todos estos puntos y para que no haya reclamos, ¿no? Yo les voy a demostrar en algún caso cuál es la justificación de la nota que obtienen, porque siempre hay reclamos. Entonces tienen todo el derecho de saber por qué, ¿no? Y yo les muestro, ustedes ingresan a tal hora, se registran a tal hora, no asisten a clases o han presentado todos los trabajos o no han presentado, no participan o participan, etcétera, etcétera. También voy a adjuntar ahí un enlace del seguimiento que se va a hacer en cuanto a participación que tienen todos ustedes para que vean sus casillas llenas o vacías, ¿no? Entonces, esto con el sentido de que no haya ningún tipo de reclamo y tampoco haya opción a dialogar o conversar si es que no han participado, si es que no presentan tareas, ya están exentos de eso, ¿no? Lo que se ve se anota va a ser en ese caso. Bien, quedamos acá para no cansarlos mucho. Yo creo que puedo estar las 4 horas dando clase, pero no creo que ustedes puedan aguantar tanto tiempo. Así que si también se sienten cansados en algún momento, podemos tomar breaks y todo eso. Pero ahora creo que no ha sido pesado y ha sido interesante algunas cosas que estamos haciendo y con el afán de que ustedes sean expertos en Python y puedan también, como les decía, pueden ya crearse cursos de Python para dictar cursos, para generar un ingreso también para ustedes mismos, ¿no? Al enseñar se aprende mucho más y no solamente esto, pueden crear otros cursos también. Bien, les agradezco la atención. Nos vemos hasta mañana. Mañana voy a crear un formulario, como les decía, de asistencia y voy a considerar la hora en la cual se registran también. Ok. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Inge. Hasta mañana.